lluvia, pero todo en su tiempo, ¿eh? Le damos gracias al Señor y hoy voy a hablar sobre el verdadero tabernáculo, el que el Señor está levantando en este tiempo, en esta hora, que pues estamos descubriendo nosotros cuál es la plataforma de lanzamiento del Señor, y es a través de la alabanza y la adoración. No solamente la alabanza, no solamente la adoración, sino la alabanza y la adoración. Hay una, ¿cómo podemos decir nosotros? Es como una cadena, ¿no?, que se enlaza. Vemos nosotros que a veces hay hermanos o hay iglesias que se han enfocado en la alabanza solamente, otras se han enfocado en la adoración solamente, y en el Señor hay una armonía perfecta, porque son dos cosas completamente, podemos decir, diferentes, pero están unidas entre sí. Sabemos que la alabanza es una expresión de las obras de Dios, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que Él hace y lo que va a hacer, y es poder enfocarnos en las maravillas de Él, aún en nuestra vida, y aún como el pueblo de Dios cuando estaba débil, se recordaba que el Señor los había sacado con mano fuerte del desierto, o sea, de la situación que primero en Egipto y después en el desierto. Y esto les daba como un impulso para poder seguir caminando hacia Canaán o hacia la tierra prometida. Pero siempre mencionaba, tu brazo se desnudó allí en medio de los egipcios y fuiste, Señor, capaz de sacar un pueblo con mano dura. Y manifestaste tu poder en medio de las naciones y nos sacaste a nosotros perfectamente bien, porque ninguna plaga tocó al pueblo de Dios. Y eso es lo hermoso, que vemos cómo el Señor hizo una distinción entre el pueblo que era y el pueblo que no era, para sacar un pueblo y purificarlo y prepararlo para a través de ese pueblo traer al Mesías. O sea, tuvo un plan con ese pueblo desde un principio para traer el Mesías. Y tenía que limpiarlo, purificarlo, hacerle ver lo notable o las maravillas de Dios para que se desarrollara con ese potencial de Dios. Porque cuando nos desarrollamos con el potencial de que el Señor vive en nosotros, es diferente a la vida que vivíamos antes. Que nosotros andamos en nuestra propia fuerza, a ver si qué suerte tengo hoy, a ver qué suerte. Vivíamos con suertes nada más. Ay, qué buena suerte tiene esa persona, qué buena suerte. Pero no hablábamos de bendición, del poder de Dios y de todas las cosas en el designio de Dios, en la decisión que Dios tiene en nuestra vida. Pero cuando ya nosotros sabemos que somos hijos, que el Señor está teniendo un proyecto con su pueblo, porque Dios es un Dios de proyecto. Él proyectó a través de Abraham, después fue proyectando hasta que levantó un pueblo, hasta que trajo el Mesías y ahora está en el proyecto con nosotros. Estamos nosotros en medio de un proyecto y ¿saben qué? Mucho pueblo de Dios ni lo entiende. Creen que, bueno, el sistema religioso nos ayuda a nosotros a ser un poco tranquilos y el resto de la semana andamos nosotros en nuestros propios caminos. Pues eso pasa. Y no es que andemos mal, sino que nos damos cuenta que es una postura religiosa, pero de ahí el Señor nos quiere sacar, para que nuestra postura no sea una postura religiosa, sino una postura que estamos viviendo la realidad de un Dios vivo en nosotros. Hagamos lo que hagamos, estemos lo que estemos, en el trabajo, en la escuela, en cualquier situación, el Señor es el Dios viviente. Él vive, Dios no se duerme entre semanas. Sí, no, porque a veces pensamos, sí, no, el domingo yo lo separo porque ese es el día que, amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿verdad que estamos conscientes siempre del Señor? ¿Verdad? Cuando nos empezamos a meter en ese río y nadar en ese río, estamos conscientes que si algo nos pasa, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y en vez de maldecir, decimos, bueno, Señor, algo tú me quieres enseñar con esto. Y empezamos nosotros a pensar, ¿qué Señor quiere enseñarme? No me lo enseña ahora, pero me lo enseña después. Y estamos conscientes de que hay un Dios vivo en nosotros que vive y reina. No vive y duerme. Vive y reina. Y para reinar, pues el Señor sabe lo que hace. Aún Jesús, cuando se quedó dormido en aquella barca, Él se quedó dormido porque Él había dicho, pasemos al otro lado. Quería decir que iban a pasar al otro lado. Y cuando estos vieron que se estaba hundiendo el barco, Señor, nos morimos. Pero si yo no les dije que íbamos a pasar al otro lado, les quiso probar en la fe. Y tuvieron que aprender, hombres de poca fe. No entendieron, no escucharon. Por eso el Señor dice que tenga oídos para oír, oiga. Y es lo que nos está faltando hoy, que no oímos. Y nos ofuscamos en las pequeñas lagunas que nos caemos y no sabemos cómo salir de él.
No pasa así cuando una persona cae en el agua y empieza a palmotear a ver cómo sale de ahí, y alguien lo va a salvar y le da 3 cachetadas, porque si no se ahogan los dos. A veces el Señor nos tiene que dar unas buenas cachetadas para darnos cuenta. Bien, estamos nosotros, yo iba a compartir sobre la importancia de esto, pero ayer me di cuenta que si no hubiera sido un tabernáculo viviente, no se iba a edificar el templo. Nosotros estamos mirando, Señor, somos templo, ¿ok? Somos casa de Dios, puerta del cielo, somos, el Señor lo dijo, vosotros sois el templo del Dios viviente, lo somos. Pero para eso se necesita primero dar unos pasos y darnos un paseíto por el tabernáculo de David, para entrenarnos, porque el templo es el lugar donde es la culminación de lo que Dios está haciendo. Estoy hablando del templo espiritual, ¿sabe? Porque ahorita no hay un templo natural, pero Dios lo permitió así, para que entonces nosotros no estemos pensando en ese templo natural y que allí la gloria de Dios se va a ver allí. No, se tiene que ver aquí. Entonces, para eso el Señor está tratando con nosotros de una forma muy directa. Aquí, descubriendo la alabanza, que ya hace como, vamos a poner 30 años, 40 años, quizá un poquito más, menos, se ha abierto la puerta de alabanza en medio del pueblo de Dios, en iglesias que ni se alababan, y sí se cantaban unos signos y punto, ya, y hasta uno ni sabía lo que estaba ni cantando, o sea que no tomaba uno conciencia de la letra y del mensaje que traía el canto, porque a mí me pasó, yo canté 18 años en una coral, y había cosas que no entendía, como la escalera de Jacob. Cantábamos un canto que se llamaba La Escalera de Jacob, y nos gustaba porque era un canto negro espiritual a capela, y nos gustaba porque era 4 voces. Pero yo decía, bueno, ¿por qué vamos a cantar la escalera esa? ¿Por qué la escalera? Pero nunca se me ocurrió preguntar por qué la escalera. Y sabemos que fue el sueño que tuvo Jacob. ¿Recuerdan que el Señor pues le abrió ahí la dimensión del cielo? Y lo abrió, él creía que él no tenía ya acceso a alcanzar las cosas altas de Dios, y el Señor se lo mostró, y eso le levantó su corazón y le dio ánimo a él a seguir adelante, huyendo de su hermano. Sabemos en la historia cómo fue la de Jacob, pero ahora entiendo cuántos años tuve que pasar para entender eso. Pero el Espíritu de Dios te despierta, te pone, por eso se llama la dinamita de Dios, el dunamis de Dios. El Espíritu de Dios te despierta, inmediatamente te das cuenta que, oh caramba, ahora me doy cuenta de esto. Y eso es lo que está haciendo en medio del pueblo de Dios. Yo busqué un salmo aquí, hay miles, bueno, no hay miles porque hay 150 salmos, pero bueno, quiero decir expresiones de alabanza. David siempre buscaba la forma de cómo exaltar a Dios en la circunstancia que estuviera, no importara si fuera buena, si estuviera sentado en el trono, si estuviera acostado en la cama, si estuviera escondido en una cueva o si estuviera caminando por el desierto de Judá. Él no le importaba, él no hacía distinción entre una alabanza y otra, porque hay personas que cuando están pasando dificultades esconden el arpa. Yo le llamo el arpa el deseo que te da a ti, el impulso. Para mí eso es el arpa. Y entonces escondemos el arpa y se acabó la música, porque estoy pasando por una situación que nadie entiende, porque nadie está en mis zapatos. Y entonces tragedia que en vez de sacar, yo digo, en vez de sacar el arpa, sacan el violín. y yo, ¿verdad? Y entonces ahí se detienen y no pasamos la prueba de poder alabarle en todo tiempo. ¿Verdad? David lo alababa en la cama, ya es un viejito, dice, levantaba sus manos y adoraba a Dios en su cama. A él nada lo detenía de alabar a Dios, porque él sabía que ahí estaba el secreto, el potencial, lo que te levanta, lo que te fortalece, porque sabemos que a través de la alabanza Dios destruyó ejércitos. Y él estaba consciente de eso, él sabía el poder que había, pero no lo hacía solamente para destruir ejércitos, sino lo hacía porque su corazón se desbordaba de amor, y cuando tu corazón está lleno de amor, ¿acaso cuando te enamoraste no le cantabas a tu novio, verdad? Y cuando veías una canción te acordabas de los ojos de tu novio o tu novia. No, porque es así, yo me enamoré y pues sigo enamorada, ¿no? Pero hablando del enamoramiento a nuestro Dios, a nuestro Señor. Le cantamos, y David en un salmo que es el 68, verso 4,
él entiende lo que es la alabanza y él sabe hacer la distinción entre la alabanza y la adoración y hace una armonía, porque es una armonía, la alabanza y la adoración. Por eso a veces veo gente que canta muy bonito y lo estoy mirando por internet o por la televisión, pero no adoran a Dios, no le hablan a Él de que le aman, porque podemos cantar de los hechos de Él y eso es bueno, eso no está mal. Dice, cantad a Dios, cantad, ese es David. Cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. O sea, está diciendo al soberano. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, que tiene control de esta naturaleza, que tiene control de todo. Alabarle. Ahora, la adoración nos enfoca a una intimidad de amor con nuestro Dios. Y vamos a ver la distinción. Hay salmos que empiezan una alabanza y terminan en una adoración. En el Salmo 63, verso 1, David estaba huyendo por un desierto. Y qué terrible estar en un desierto, donde tú no sabes ni dónde está el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste, no encuentras agua, no encuentras una matita donde guarecerte del sol. Yo no sé cuántos han estado en un desierto. Allá ahora en Israel estuve en el desierto y híjole, si ahí me quedo en ese desierto, pues es horrible, porque tú no ves nada. Y tú dices, ay Señor, David estaba en el desierto y estaba adorando. Wow. Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Quizás estaba pasando de madrugada por ese desierto, estaba huyendo de Saúl. Mi alma tiene sed de ti. Eso es adoración. Te necesito, Señor. Ahora no estoy hablando de tus hechos notables. Te digo que te necesito, te quiero. Mi carne te anhela. Quizás estaba pasando mucha sed allí en el desierto. El sol, todo lo que se pasa en el desierto. Dice, en tierra seca y árida, donde no hay agua, te necesito. Mi carne te necesita. Eso es una expresión de adoración, de deseo de que Él sature la necesidad que había en Él. La necesidad que había él en su alma, hasta en su cuerpo, porque estaba teniendo sed, estaba teniendo calor, y aparte de eso se sentía perseguido, y aparte de eso se sentía pues hasta desorientado. ¿Dónde me meto? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me escondo? ¿Qué puedo hacer? Es cuando se nos cierran todas las puertas. Entonces ahí es donde tú clamas, y tú adoras a tu Dios, le dices, Señor, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada quiere decir, la primera cosa que hay en tu corazón es decir, Señor, eres tú. Porque a veces usamos al Señor como una opción. Buscamos aquí, después dice, déjame ir al Señor a ver si me lo resuelve. Yo eso lo he visto mucho, ¿ves? No estoy hablando aquí de los hermanos, sino lo he visto a través de tantos años en medio del pueblo de Dios, que a veces buscamos opciones, pero la última opción es, bueno, vamos a echarle mano al Señor a ver si el Señor hace algo. No, el Señor no es la raspita. Bueno, yo le digo raspita cuando ya el arroz se cocina todo y lo que queda, que a mí no me gusta, a mucha gente le gusta, ¿no? El pegadito, le dice el pegadito. Usamos al Señor como el pegadito, no a la raspita. Bueno, vamos a ver si Dios, vamos a echarle suerte. No, el Señor no se conforma con migajas. Por eso vemos nosotros que hubo un rey que enfermó de los pies, no sé qué fue lo que enfermó. Inmediatamente fue al doctor. No estoy en contra de eso, porque no vamos a caer nosotros en esa cosa de no, al médico no, porque eso es, no. Sino que él, como era rey, él tenía la obligación de ir al sacerdote y de que orara. Pero él no. Y murió. Yo cuando una vez leí eso, digo, ay mi madre, que esto está difícil, esta cosa está difícil. Pero la posición de él era una posición que pedía una responsabilidad delante del pueblo de que consultara con Dios primero. Señor, mira, ponte en mi lugar, Señor, yo soy el rey, yo no puedo estar así. No sé cómo iba a orar el sacerdote, pero eso era lo que el sacerdote hacía, oraba. Y pasó eso, pero él buscó una opción, en este caso, en esta posición que tenía. Les digo, no quiere decir que ahora, no, pues déjame no ir al médico, porque la hermana Tere dice que si voy al médico me voy a morir. No, ¿ok? Y los hermanos que están en internet también. Tú sabes lo que estás haciendo, porque el Espíritu de Dios está en ti.
Él lo usó como una opción al Señor. Después no hubo remedio. Bueno, esto nos lleva a nosotros a esta profecía que primero lo habló Amós, el profeta, muchos años, 400 años antes de que naciera Cristo, ya el profeta Amós hablaba de que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. Sabemos nosotros cuál es el tabernáculo de David, ¿verdad? Porque el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto era para los judíos, para que ellos empezaran a conocer y reflexionar en que había un Dios que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ellos tenían que conocer a ese Dios. No tenían ellos, después de estar 430 años metidos en Egipto, ellos estaban viendo un Dios, bueno, que no era tan fiel, porque mira, pobrecitos ellos estaban pasando eso, y cómo Dios les había dado la espalda. Muchos tenían pensamientos muy débiles, por esa razón se tiraron a Baal, y se inclinaron a Baal, porque cuando tú no estás sólido en lo que tú crees, cualquier viento te lleva. En la primera prueba, el viento te lleva. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, el Señor le tenía que mostrar que Él habitaba en medio de ellos, y le dijo a Moisés, levanta el tabernáculo y prepara el tabernáculo, y así lo vas a hacer, y tendrá esto, y tendrá el candelero, y tendrá el pan, y ahí yo me mostraré a los hijos de Israel, para que ellos se familiarizaran con la presencia de Dios. Y es lo que a veces nosotros necesitamos, ser familiarizados, que su presencia siempre está en nosotros. Y ellos tenían que en la mañana cuando se despertaran, ay, mirar el tabernáculo, ahí está Dios, ay, qué bueno, ahí está Dios en medio de nosotros, en este desierto tan grande, Dios está aquí, qué bueno. Cuando se acostaban en la noche que veían el fuego, ay, aquí está Dios. Pero ¿qué pasó cuando una vez Dios se enojó porque ellos se voltearon a Baal? Dios dijo, saca el tabernáculo de en medio de mi pueblo y ponlo afuera. Óyeme, ¿se vistieron de luto? Ah, sí, ahora sí. Pues ahora sí que no veían la presencia de Dios, y entonces ellos lloraban porque querían que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. A veces queremos que la presencia de Dios esté en medio de nosotros para que Dios nos bendiga, para que nos levante de la condición, para que nos sane, pero es siempre así. En las buenas y en las malas. Como decía David en el Salmo 34, ¿verdad? Verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él determinó bendecirle en todo tiempo, y Dios lo probó. Cuando le decimos, Señor, tú me puedes probar a mí en todo tiempo, yo no voy a parar esta alabanza, Señor. Viene la prueba y se nos cerró el libro y ya ni nos acordamos ni del cantico aquel que cantábamos tanto. Sí, porque es así. El dolor a veces hace que te debilites tanto que se te vaya la música, se te fue. Lo que tienes deseos de lamentarte, de quejarte, de decir, mira lo que me pasa a mí, yo no sé lo que Dios está haciendo con mi vida, pero yo no entiendo, pero yo no puedo, yo no quiero pasar esto, y nos vamos hacia otro rumbo. Pero el Señor está tratando con un pueblo que es un pueblo diferente a todos los pueblos que han habido a través de generación tras generación. Dice que en una generación todo esto acontecerá, en una generación. Y esta es la generación que nos ha tocado vivir esto, que Dios se ha revelado, abierto el libro, los 7 sellos, todos los sellos se abrieron, y nosotros estamos en el primer sello. Entonces, pero el Señor lo ha hecho. Dice aquí en Amós 9, verso 11 y 12, y eso fue 400 años antes de que naciera Jesús. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. ¿En qué día? En aquel día, está hablando de este día. Y lo vamos a ver nosotros que en Hechos vuelve a repetirse este versículo, o sea, esta profecía, confirmando que es este tiempo el Señor está levantando el tabernáculo de David. Dice, cerraré sus portillos. Digo, pero si el tabernáculo de David no tenía portillos, era una tienda. Pero es por donde se cuela la verdad de Dios, ¿verdad? Pon tú que sean tus oídos, que te sea tu actitud, que a veces eso nos roba a nosotros. Dice, pero cerraré sus portillos. No va a quedar nada expuesto afuera. Dice, y levantaré sus ruinas. Yo haré que sea completamente levantado. Y cuando el Señor dice que es completamente levantado, el Señor lo está levantando. Dice, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Cómo fue en el tiempo pasado que se levantó el tabernáculo de David? No está diciendo el tabernáculo de Moisés.
Está diciendo el tabernáculo que Dios levantó a través de David, el deseo que tenía David, que todo el mundo presenciara la presencia de Dios, pudiera ver la presencia de Dios. Aquí entran gentiles y entran judíos, porque esto ya no era dentro de un templo, sino que era en un monte de Sión, donde todos podían ver aquella tienda, donde solamente se puso el arca del pacto. Ahí no estaban los demás artículos que había en el tabernáculo. Eso estaba en Gabaón, eso estaba en otro lugar. Pero él dijo, yo lo que quiero es que la presencia de Dios sea visible para todo el pueblo, y todo el pueblo pueda participar de esta presencia. Eso es lo que el Señor está restaurando en estos momentos. Judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno. Entonces estamos todos gozando en estos momentos. Dice, para que aquellos sobre los que mi nombre es invocado, en ellos posean lo que falta por poseer. ¿Cómo? ¿A través de la alabanza y la adoración? Sí. Dice, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y a todas las naciones. Cuando el Señor empezó a poner tantas aquí profecías y profecías de que todas las naciones me alabarán, todas las naciones vendrán, y toda raza, toda tribu, todo linaje, como el canto que cantamos, de toda tierra, que cantamos, de todo linaje y de toda nación. Cuando esto se habló, todavía las naciones no conocían a Dios, solamente el pueblo de Israel. Porque las naciones tenían el dios Baal, la diosa Cera, qué sé yo cuántos dioses, el dios Moloch, y muchos dioses, pero no tenían al verdadero Dios, el Dios del cielo y la tierra. Como cuando le dijo Jonás, ustedes saben quién es Jonás, ¿verdad? Aquel que tenía que ir a Nínive y dijo, yo no voy a ir a Nínive, no, yo no voy a ir para allá, esa gente son impías. Porque era un pueblo impío, era un pueblo gentil. Y él era judío, Dios me libre yo ir ahí con esos infieles, ¿no? Y pagó para que lo llevaran a otro lugar. ¿Y qué pasó? Dios provocó una tremenda tempestad en el mar que parecía que se iba a destruir todo. Y cuando supieron que él era el objetivo de lo que estaba pasando ahí, le dijeron, dinos quién tú eres, de dónde tú eres, quién tú eres. Dice, bueno, yo soy hebreo. Y yo creo en el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. Cuando dijeron el mar, dijeron, este es el hombre entonces, este es el Dios. Dice, y entonces tuvieron temor. Cuando él mencionó que era el Dios de los cielos, de la tierra y del mar, dijeron, este hombre es el que está algo haciendo aquí. Y fue cuando lo tiraron para el mar. Y se aquietó el mar. Y se dieron cuenta que verdaderamente ese era el Dios que todo lo cubre. Y se aquietó el mar. Y sabemos después de la historia, no me voy a ir por ese lado, pero para que sepan qué importancia tiene entender que Él es el Dios que rige en todo, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que se ve aquí, todo lo que se mueve, todo lo que nosotros vemos que decimos, ¡ay, qué inteligentes esos pajaritos! No, es que Dios los hizo de esa forma para que de esa forma actuaran. No es que el pajarito sea inteligente, no es que el gato sea inteligente, no es que el perro, sino que Dios los hizo de tal forma para que ellos actuaran así, y ellos son obedientes, y ellos actúan así, haciendo niditos, alimentando sus pajaritos, y ya sale otro pajarito y así, porque ese es el Dios que nosotros estamos adorando, un Dios de orden, que tiene todas las cosas en un perfecto orden, que nos sorprendemos como a veces cuando vemos a esa cantidad de pájaros que vuelan juntos y hacen hasta diseños en el aire, que tú dices, pero ¿cómo? ¿Quién dirige eso? ¿Quién puede dirigir tantos pájaros en el aire? Caramba, ¿y cómo se alimenta para poder volar? Porque tienen que alimentarse para volar. Ellos no vuelan así de gratis. No, ellos bajan, comen y agarran fuerza otra vez y cogen vuelo. Pero ellos tienen que alimentarse. ¿No lo dice el Señor? Si yo alimento a los pájaros y no les falta nada, ¿cómo no los voy a alimentar a ustedes? Mirando, viendo ese Dios tan grande que tiene acceso a todos, hasta la hormiga, es para que nosotros nos estemos deleitando diciendo, qué Dios tan grande, Dios mío, y que nos ha separado de nosotros para que seamos hijos. Nos ha adoptado para que seamos hijos. Pues yo, Señor, yo te alabo, yo te doy gracias porque se te ocurrió la mejor cosa. Y nos hiciste un cerebro, nos hiciste inteligente, nos hiciste de tal forma de poder desarrollar la vida tuya y ser como tú.
llegar a ese punto de ser como tú, porque así lo dice el Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, al Hijo de Dios. Hasta que todos, no algunos, todos. En Dios hay un plan perfecto, pero nosotros a veces nos detenemos porque nos vemos tantos defectos y tantas debilidades que decimos, no, eso será para la otra generación. Hermano, todo es, yo digo que el tema principal es entender que no va a ser con tu fuerza, sino vamos a ir paso a paso, comenzando por una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida de entrega, una vida de gratitud a Dios. Gracias, Señor. Cuando nos levantamos, gracias, Padre, por esta lluvia. Qué bueno, porque tú la traes a su tiempo. Ahora en Israel llovía, el último día nos pasamos con un paraguas, lloviendo, pero estaban contentos todo el mundo, porque el mar de Galilea había crecido 1 pulgada. A nosotros, ¿qué nos importa si el mar de aquí, el del río de aquí de San Antonio crezca 10 pulgadas? Eso no, a nosotros no nos interesa. Pero para ellos el mar de Galilea subió 1 pulgada. ¡Wow, Señor, qué victoria tenemos! ¿Estaban contentos por eso? Agradecidos porque Dios había mandado la lluvia a su tiempo. Y nosotros le damos gracias, Señor, porque así las matitas se ponen muy bonitas, ¿verdad? Pero es necesario que los ríos se llenen, que todo lo que necesitamos para vivir, y a veces no nos damos cuenta. Ser agradecido. Y esto es una expresión de alabanza para nuestro Dios. Dice aquí, en Hechos 15, el verso 16, vamos a leerlo. Quiero leer del 1 en adelante, para que ustedes vean cómo ellos, enseguida, cuando tú estás conectado con el Espíritu de Dios, inmediatamente te das cuenta que las profecías se están cumpliendo. ¿No es verdad? ¿Verdad que nos damos cuenta que las profecías se están cumpliendo? Es Hechos 15, verso del 1 en adelante. Dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciéndole que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y entonces, como Pablo y Bernabé discutieron, dice, y discutieron y tuvieron una contienda no pequeña. Vaya, tuvieron tremenda pelea. Pero no, tú sabes, no era llegar los puños, no, sino que ellos dijeron, no es a través de una circuncisión. Eso es una cosa externa. Esto es algo interno. Y ahí entraron en una discusión Pablo y Bernabé con aquellos que vinieron de Judea. Y algunos otros de los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Porque Dios se había desarrollado ya no solamente con el pueblo judío, sino que se estaba añadiendo al pueblo gentil. Y eso era un escándalo, Dios santo. ¿Cómo? Los gentiles son inmundos, incircuncisos. Bueno, por lo menos si circuncidan los aceptamos un poquito. Entonces ellos estaban en esa posición. No, si ellos no son circuncidados, nosotros no, con ellos no ligamos. Porque ahí la ley dice que hay que circuncidarse para ser parte del pacto. Y ahí el apóstol Pablo, que ya estaba circuncidado porque él había sido, pues era fariseo, había sido judío, era judío. Dice, no, esto es por gracia. Y tuvo que poner las cosas en orden. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, diciendo, se están convirtiendo también los gentiles, los que creen en otros dioses, ahora quieren conocer a nuestro Dios. Hermano, eso era un escándalo. Claro, nosotros porque ya pues somos gentiles, pues, y conocemos al Señor ya por años, y 2000 años conociendo al Señor, todas nuestras generaciones y pueblos y naciones y de todo, se nos hace fácil entender, bueno, pues, ¿qué escándalo? ¿Por qué? Pero cuando ellos eran los únicos que tenían el secreto de Dios, no lo querían compartir. Ellos se consideraban, somos los elegidos, somos los perfectos. Y de buenas a primeras el Señor se enfoca también en los gentiles, y esto les trajo confusión. Y se levantaron sectas. Dice aquí un poquito. Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés.
¿Saben que hay religiones que guardan la ley de Moisés y también guardan la gracia? ¿Saben que sí conocimos religiones así? Por lo menos allá en Cuba yo conocí uno, el bando evangélico Gedeón. Ellos creían en las leyes y ellos también practicaban la gracia. Entonces yo no sé cómo hacían, pero bueno, pero ellos cumplían todo, no se contaminaban con puerco, con etcétera, etcétera, como ustedes ven en las leyes. Una religión que surgió allá y se ha extendido aquí a México y hasta inclusive aquí en San Antonio yo vi gente de estos hermanos, lindos, hermosos hermanos, pero poniendo más ataduras en los hermanos que no podían ni cumplir, cuando el Señor nos dijo que era eso. Dice, también los mesiánicos, muchos mesiánicos también quieren mantener esto de la ley y mantener esto. Todos. Sí, esto se está viendo, hermano, pero tenemos nosotros que definirnos. Yo sé que no, yo sé que los que estamos aquí pues entendemos esto, pero los que están más allá. Después de mucha discusión, verso 7, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llenar. ¿Por qué? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces Él quitó ese enigma, ¿no?, que había en ellos, esa duda. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo, hermano de Juan, era un hombre, un discípulo bien plantado. Él sabía, era un hombre, no habla tanto de él, pero fue uno de los que fue allí a la transfiguración. Fue uno de los que experimentó entre aquellos dos. Eran 3 siempre que escogía el Señor especial. Entonces dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y entonces menciona la profecía de Amós. Y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Queriendo decir, todo esto es la profecía. Acepten, reciban. Esta es la profecía. Es que cuando estamos viviendo en vivo la profecía es cuando dudamos. Es cuando nació Jesús. ¿Cuántos había dicho que iban a ser un niño, que iba a ser el Mesías, iba a ser a través de una virgen, que iba a ser en Belén, y nace Jesús y todo el mundo pues lo quiere matar, empezando por Herodes? Todo el mundo, nadie le aceptaba, nadie le creía, aún haciendo los milagros que hizo. No, este es hijo del diablo porque hace los milagros, pero lo hace el sábado. Si él era el sábado, era el Shabbat, pero no entendía. Cuando estamos experimentando realmente la profecía cumpliéndose, es cuando yo veo que mucho pueblo de Dios titubea. Estamos en los últimos tiempos y lo vamos a estar diciendo aquí constantemente, para que nadie diga, ay, yo no sabía, los hermanos no nos avisaron. Estamos viviendo los últimos tiempos, y estos últimos tiempos es el tiempo de manifestación de todas las cosas. De todo lo que se hablaron de los profetas se está cumpliendo ahorita. Cuando Juan el Bautista introdujo a Jesús, él hablaba así, él hablaba que iba a venir el Mesías. De buenas a primeras, el Mesías aparece ahí en pleno Jordán, y enseguida el Espíritu de Dios le mostró a Juan que ese era el Mesías y dijo, es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo creyeron todo el mundo? Yo no sé. Pero a veces cuando decimos, este es el tiempo último, nos miran de arriba abajo y dicen, no, la cosa está muy mala para ser el tiempo último. En las iglesias todavía no. No. Entonces seguían por lo que ven, no por lo que han recibido del Espíritu. Entonces es necesario que atendamos las profecías.
Como les digo, yo me sorprendía en Israel lo que está pasando en el Mar Muerto, que se está retirando el Mar Muerto y está saliendo a las orillas del Mar Muerto una grieta, grietas y grietas, pura agua dulce. Y eso hace menos de 2 años. Ellos dicen, son las aguas salutíferas que se encuentran en Ezequiel 47. Ellos lo dicen. Eso está en Ezequiel 47, las aguas que sanarán las naciones. El Mar Muerto representa a las naciones porque está muerto, muerto, muerto. Pero alrededor son grietas, pero ya son lagunas. Y ellos dicen, pero ¿cómo está pasando esto? Que se está abriendo y está saliendo agua dulce. ¿Por qué no sale salada? Estas son cosas que está haciendo el Señor, mostrándonos para ver si así nos llama la atención. A mí me la llamó, a mí me impactó ver eso. Porque cuando yo fui la otra vez, hace 2 años, no había eso. Eso está pasando en este último tiempo. Dice, y esas aguas sanarán las naciones. Está hablando de nosotros. Vemos que es agua, ¿ok? Pero está reflejando una verdad espiritual. Y estamos viendo esto. Es glorioso, hermano, que podamos nosotros familiarizarnos con las profecías que están ya realizándose en este tiempo. No vamos jamás a decir, bueno, eso va a ser, sabe Dios, si para el año 3000. No, ya, ese es el momento. El Señor dijo, ya es el tiempo, y lo dijo hace 2000 años. Imagínate, estamos atrasados 2000 años. Estamos atrasados. Estamos en ese tercer día. El día que el Señor levanta el tabernáculo de David, que es un tabernáculo que nos lleva a participar de Dios más de cerca. La alabanza y la adoración es lo que nosotros podemos sentir la presencia de Dios más cerca. Nosotros tenemos muchas formas de cómo buscar al Señor, pero Él se enfocó en esto. En Apocalipsis ustedes van a ver que hay grupos tremendos que están en una adoración con sus arpas de Dios, y todos tienen arpas y todos están adorando, están ya pues entrenados. ¿Cuándo nos vamos a entrenar? ¿Cuando ya estemos en el cielo, en la nube allá arriba? Aquí. La cosa es aquí en la tierra, la cosa es aquí en la tierra, donde realmente nosotros nos tenemos que entrenar, donde tenemos lucha. No vamos a ir a nosotros a pelear allá con los filisteos allá en el cielo. Bueno, quizá con otras denominaciones, no, tampoco. Como decía Fran López, si fuéramos todos para allá en la condición que estaba, al momento iba a ser tremenda guerra, los pentecostales con los bautistas con los metodistas, los presbiterianos. Y dice, va a ser una tremenda guerra allá arriba. No, el Señor aquí nos está entrenando. Aquí es el lugar donde somos entrenados. Aquí fue donde se entrenó David, donde se vio la verdad que había en Saúl, que no era legítimo. Fue un rey malo. Hasta mató no sé cuántos sacerdotes. Una ciudad sacerdotal acabó con ellos porque se enojó, porque él no tenía dominio propio, mas era el primer rey de Israel, pero no tenía en él nada de valor. Todo lo que tenía él era el egocentrismo que tenía, el egoísmo tan grande, la vanidad que tenía, y Dios lo probó y vio que falso, no pasó el trato de Dios, no entendió. Pero entonces ahí vemos nosotros más adelante, Dios escoge a David y David reúne todos los requisitos. Humano, ¿cometió errores? Amén, sí, los cometió. ¿Quién no? Pero en medio de los errores, él decía, Señor, perdóname. No lo hacía más. De los errores que cometió, que fueron graves, no lo hizo más. Pero Dios le dio la fuerza porque él se arrepentía de todo corazón. Y su grande éxito fue que era un músico para Dios. Él era un músico para Dios. Y vemos nosotros, por ejemplo, que a través de este entendimiento de lo que es el tabernáculo de David, era para darle libertad al pueblo de poder escuchar las alabanzas a Dios. Ustedes saben que cuando se levantó ese tabernáculo, era la música 24 horas. La música no paraba, ellos se ponían en turno y ellos empezaban a cantar, terminaba ese turno, entraba el otro, pero seguía la alabanza, seguía la música, seguían las trompetas, tú te levantabas de madrugada allí en Jerusalén y oías la música, ahí está Dios. Te levantabas por la mañana, oías la música, ahí está Dios en medio de nosotros. Ellos se familiarizaron tanto con la presencia de Dios porque ese era el deseo que tenía David, pero todo era dirigido por Dios. Y ese es el tabernáculo que Dios está levantando ahora. No es el de Moisés, es el tabernáculo caído de David, que el Señor quiere repararlo como era antes.
para que todos pudiéramos participar de esa alabanza. Por eso el Señor ha dado tantas alabanzas. Por eso estamos nosotros viendo que, wow, muchas iglesias que ni alababan están alabando. Oye, tú vas a la iglesia católica y ahí tienen alabanza ya. Y vas aquí a la menonita y tienen alabanza ya. Y estamos sorprendidos con eso, porque no era así. No era así antes. Y estamos viendo, introduciendo instrumentos musicales en iglesias que era hasta pecado. Mi iglesia era pecado llevar una guitarra. Por si no lo sabe, era pecado. Todavía en el 75, en el 74, tú no podías llevar una guitarra a mi iglesia, porque eso era un instrumento del mundo. Eso lo tocaban los borrachos y gente que no tenían valores. Cuando todos los instrumentos son de Dios. Todos los instrumentos se hicieron para alabar a Dios. No, y no podías aplaudir porque eso era una falta de respeto. Tenías que hacer así. ¿Cuántos tuvieron esta experiencia? Yo creo que ustedes no conocen tanto de esto, ¿no? ¿No es verdad, Oquita? Entonces, cuando la primera vez digo, ¿por qué le dicen adiós si le están diciendo que se vaya? Aquí está el hermano, vamos a saludarlo. Nadie aplaudía porque eso era pecado. Aplaudir en la iglesia, guarde silencio toda la tierra, porque delante de Dios no se puede espantar. Cuando el Señor dice aplaudid y cantad salmos al Señor, pero no sabíamos, no teníamos vista ni corazón para leer eso, porque el tabernáculo de David no se había levantado todavía en medio de nosotros. Cuando comenzó a levantarse el tabernáculo de David en medio de nosotros, nos dimos cuenta que todos los instrumentos, hasta las tamboras, ay Dios mío, las tamboras, eso es para África. No, eso no se puede meter en una iglesia. El tambor, eso es música para, tú sabes, porque los santeros en Cuba usaban tambor y los toques de tambor usaban, y entonces nosotros nos familiarizamos que el tambor es santería. Cuando todos los instrumentos se hicieron para el Señor, para alabar al Señor, entonces nos desatamos, ¿verdad? Y si hay alguien que no se ha desatado todavía, aquí venga que oramos por usted para que se desate, pero ya, porque es hora, ¿verdad? Que nos desatemos de todas estas cosas. No hay nada. Hay instrumentos que nosotros no conocemos, como la calimba, como instrumentos que usan en África para adorar a su Dios. Ellos adoran y alaban a Dios a la forma como ellos se expresan, porque ellos no van a cantar como hicieron los misioneros. Se fueron allá, pues, misioneros ahí de Inglaterra, entonces empezaron a predicar a los africanos que conocían esa música de buenas a primeras. Estad por Cristo firme. Y no encajaban con esa música, no encajaban con esa música porque ellos tenían otra forma. Y ellos se podían expresar con más sinceridad en su forma. Entonces hemos aprendido eso. ¿Ve? Cuando usted escucha música de África ahora es preciosa, preciosa. Y ellos fluyen en el Espíritu y al Señor le agrada. Porque Él dijo que todo pueblo, toda nación, todos iban a alabar. Y eso está escrito en las profecías. Dice aquí también que el tabernáculo de David fue establecido antes que se culminara el templo. ¿Sabes por qué? Necesitaba ese entrenamiento. Porque el templo lo iban a edificar allí también. Allí mismo iba a ser edificado el templo. Pero primero tenían ellos que pasar el entrenamiento. ¿Por qué? Porque los músicos del tabernáculo de David fueron entonces músicos del templo. Y nosotros queremos ser ese templo. Pero tienes que pasar por el tabernáculo de David. Tienes que empezar a descubrir que Dios está en todas las cosas. Él se mueve, aún los hechos que tú estás pasando o lo que sea, es para culminar en una verdadera, o sea, un perfeccionismo en el Señor. A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué yo? Eso es egoísmo. Es cierto, yo lo he hecho también. Eso todo el mundo lo hace, porque no entendemos por qué el Señor permitió eso que me pasara. Señor, está sacando en ti un diamante y lo está purificando. No dice que Él en el postrer tiempo Él se sienta para afinar la plata y el oro. O sea que Él está en ese proceso, pero lo estamos haciendo agradable a través de una expresión de gratitud a Él. Estamos aprendiendo a ser agradecidos, hermano. A veces no somos agradecidos. El Señor nos da cada mañana, cada día. Me alegra cuando alguien pone en internet o pone en Facebook, doy gracias a Dios que hoy pude despertarme y ver tu sol. Es verdad.
cuando podemos levantarnos y ver el sol y decir gracias por este día que me has dado. Mucha gente no lo logra ver, se queda en la madrugada. Entonces le damos gracias al Señor aún por las cosas más pequeñas. Eso es alabanza, eso es gratitud, eso es un cántico de gratitud en medio de toda oscuridad que estamos viviendo aquí en la tierra, en mucha oscuridad. Dice, oscuridad llenarán las naciones, cubrirá las naciones la oscuridad, pero saldrá tu luz. Eso vemos en el Salmo 60. Pero saldrá su luz en medio de todas estas naciones. ¿Por qué? Porque es la luz de Él en medio de nosotros. En Primera de Crónicas, capítulo 6, nada más que lo voy a leer ese pedacito, verso 31. Primera de Crónicas 6, 31. Dice que estos músicos que Dios entrenó en el tabernáculo de David son los que puso en el templo. Pues a nosotros también, si somos templo del Dios viviente, pues el templo demanda responsabilidad. El templo demanda responsabilidad porque la alabanza no paraba, seguía la alabanza. Dice, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión. Ellos atendían en la tienda, en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Se entrenaron en el tabernáculo de David. Ahora si pueden tocar en el templo, somos nosotros el templo de piedras vivas. ¿Sabes que para mí el tabernáculo produce esas piedras vivas en nosotros? Porque estamos conscientes de su presencia. Estamos conscientes de su presencia, hermano. Todo lo que quiere el Señor es que estemos conscientes de que Él es en medio nuestro, de que Él está en medio nuestro, de que Él tiene la prioridad en medio nuestro, porque nuestra vida sin Él es nada. Ponte a pensar un momento, si tú no hubieras conocido al Señor, ¿cómo hubiera sido tu vida? ¿Verdad? A ver, si hago esto, hasta con miedo, ¿qué haré? Pues ni sé. Entonces, ¿qué hacía? Pues me defendía, pues hacía las cosas por mi propia fuerza. No sé, yo conozco al Señor desde los 13 años. No sé cómo haría, cómo hubiera hecho. Pero yo veo personas que cometen tremendas equivocaciones porque no conocen al Señor y no saben cómo esperar en Él porque no lo conocen. Y si hubieran conocido al Señor, su vida hubiera sido algo diferente, ¿verdad? Aunque lo hubiéramos conocido en una edad tarde, no importa, no le hace. Pero sabemos cómo decidir cuando Él nos da la seguridad, esto es lo que yo quiero. Ay, aunque sea difícil, sabemos que lo vamos a hacer. Y esta es la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Yo digo, te lleva a la seguridad de una conciencia absoluta de que Él tiene control de tu vida. Y cuando tiene control de tu vida, también tiene control de los tuyos. Porque la bendición no es solamente para ti. La bendición cuando era sobre alguien, también sobre su familia. ¿No le dijo el apóstol Pablo cuando salió de la prisión allí, donde estaba preso él y el ¿cómo se llama? El soldado que estaba ahí a su cargo se iba a matar porque se habían abierto las cárceles en medio del terremoto, y él le dijo, no te hagas nada. Entonces este hombre, al ver el milagro, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Su casa, estaban allá en la casa durmiendo, no sabía lo que estaba pasando. Dice, en ese momento se lo llevó a Pablo para la casa y le sanó las heridas, y se bautizaron él y toda la familia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque la bendición viene para todos, pero tenemos que creerlo. La bendición viene cuando tú lo crees. Tú lo crees y así es. Yo estuve comentando el viernes que me sorprendió tremendamente también en Israel, que Jesús maldijo 3 ciudades por no creer: Capernaum, Corazín y Betsaida. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si hubieran hecho estos milagros que se han hecho en ti, en este otro lugar, pues se hubieran salvado. Pero ay de ti. Y le dice, Capernaum, y tú serás llevada hasta el Hades. ¿Sabes qué? Esas tres ciudades están ruinas. Hace 2000 años. Tomamos fotos de Capernaum, ruinas. No se ha podido edificar esas ciudades. Son ruinas. Qué palabra tan
tan tremenda, Dios Jesús, en aquellos que no creyeron y dijeron, pues no vas a ser edificada, porque no creyeron. Es un ejemplo de que no somos edificados, ¿verdad? Cuando no creemos, no podemos ser edificados. Entonces, a mí esos son los pequeños detallitos que a mí me impactaron allá en Israel. Cosas que, wow, lo que Jesús habló, qué fuerza tan grande tuvo, que nunca jamás esas ciudades volvieron a ser edificadas. Qué tremendo. Pero nosotros sí vamos a ser edificados, porque sí vamos a creer y sí estamos creyendo. Y si creemos que nuestros hijos se sanan, que nuestros hijos se levantan, que hay fortaleza, que nuestros nietos, que todas las generaciones en nosotros, como le pasó a Job, que vio hasta la 4ª generación y murió lleno de días y con un gozo tremendo, porque vio la bendición de Dios en medio de la prueba. Y Dios le dio ver hasta 4 generaciones y tener las hijas más hermosas de toda la tierra. ¡Qué hermoso! Todo porque creyó. Fíjense que por eso nosotros tenemos que creer estas profecías. ¿Ve? Se tiene que levantar ese tabernáculo en medio de nosotros, si no, no se levanta el templo. Se tiene que levantar. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Reconociendo, Señor, en las pequeñas cosas, yo te alabo. Grandes son tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes control de todo, tienes control de mi familia, tienes control de esta situación. Ayúdame, Señor. Yo te amo. Entonces, mezcla tu amor con tu expresión a Dios. Yo te amo. Tú sabes que mi amor. Y dile al Señor como cuánto le amas. No puedo vivir sin ti. Bueno, David le decía, mi carne te anhela. Nuestra carne le anhela. Cuando yo tengo un dolor aquí en esta pierna, yo digo, mi carne te anhela. Señor, mi carne te anhela. Sí, nuestra carne le anhela al Señor. Queremos que el toque de Dios nos sane. ¿No es verdad? Cuando tenemos un dolor, aunque nos duela una muela, nos duele el cuerpo entero. Una cosita que te duela, el cuerpo entero se duele. ¿No es verdad? Y quieres estar acostado y que nadie te moleste y que nadie te diga nada y que no, y apaga la luz y no pongas radio. Tú no quieres que nadie te moleste y lo único que tienes es una uña enterrada. No seas así es, porque todo se altera cuando estamos pasando, ¿no? Y el Señor lo sabe. Entonces, mi carne, Señor, te anhela, mi alma te anhela porque me siento solo. Cuando David estaba estaba solo en aquel desierto. Yo tengo necesidad de ti, Señor, así como esta tierra seca y árida, así estoy yo. Porque David buscaba hasta lo que le rodeaba, lo usaba para decirle, Señor, así te necesito, así como esta tierra, así yo te necesito. Qué tremendo, ¿verdad? Es un adorador tremendo. Pero Dios lo levantó para que nosotros hoy en día estemos con esa conciencia. Por eso me gusta que canten, que adoren, es una expresión. A veces nosotros pues oímos otra música, ¡ay, qué bonita! Y estamos en otro mundo. No estoy en contra de eso, pero vamos a enfocarnos, porque estamos labrando algo, estamos en sus labores y todo lo que estamos haciendo nosotros repercute, o sea que hay una situación que está ocurriendo. Tú adoras a Dios, tú alabas a Dios, puertas se abrirán, cerrojos se romperán, cosas que tú decías no podías, vas a poder. Vas a tener la fuerza de hacerle frente. Por esa razón es que David le decía, y yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Señor, yo pongo mi corazón y tú eres el objeto de mi adoración. Hay muchos salmos ahí que son, hermanos, es una mielcita. Mi lengua es pluma de escribiente. Óyeme, tú eres hermoso. Ya no sabía ni qué decirle. Pero inspirado por el Espíritu Santo, esos salmos es el himnario oficial de los judíos. Ellos cantan todos los salmos, los 150 salmos. Quizás no con la música tan bonita como cantamos aquí, pero porque la música es un poquito así densa, pero lo hacen de todo corazón, ¿verdad? Porque entienden esto. Quizás no lo entienden en toda la capacidad, porque todavía no conocen al Mesías. Pero si nosotros lo hemos alcanzado, hermano, nosotros tenemos el paquete completo. Vamos nosotros a actuar realmente, a poner toda a disposición de decir, Señor, yo quiero que ese tabernáculo se levante en mí. Porque Él dice en Apocalipsis, y extenderé mi tabernáculo sobre vosotros. Extenderé mi tabernáculo sobre vosotros. O sea que llegamos nosotros a ser el tabernáculo del Dios viviente. Ya no solamente es el arca ahí del pacto, somos nosotros en el tabernáculo.
Aquí lo dice. Si nosotros vamos aquí en 2 capítulo 5, 2 capítulo 5, verso del 1 al 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esto es una morada terrestre, así le llama el Señor, este tabernáculo, aclara la cosa, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y si sigue el otro versículo, mire lo que dice. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cuántos viven aquí confiados siempre? Aunque a veces no alcance para la renta, aunque a veces hay que pagar la luz, se me juntaron 2 meses. Hay que pagar el agua, ay, me cortan el agua. Para que vivamos confiados siempre. Esto es una bendición, dice. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Entonces estamos desarrollando, en esta alabanza desarrollamos fe. Cuando empezamos a cantar, estamos desarrollando, estamos desatando una fe que, pues bueno, puede ser una fe débil, no, porque muchos no tienen una fe robusta, o sea que tienen una fe hasta este punto. Hay personas que tienen fe de que tú te vas a sanar, el Señor, pero nada más que le duele un callo, está muriendo. Y cree que no se va a sanar y que tiene un cáncer en el dedo. No, así pasa. Y tú dices, ¿cómo yo tengo fe para darle a las personas? Y cuando me viene la prueba a mí, no tengo fe. ¿Qué es eso? Porque se tiene que desarrollar a través de esa alabanza y esa adoración, como se desarrolló en David, como se ha desarrollado en todos los discípulos. Tiene que desarrollarse. Yo puedo trabajar, o sea, por el don. Recuerden que la fe es un don, pero es un fruto. Entonces, en el don es fácil. Oh, no, tú te sanas, Señor. Mira, aquí está. Y les menciona todos los versículos que dice la Biblia. Por su llaga fuimos sanados. Podemos nosotros tener hasta un mensaje, hasta que nosotros pasamos la prueba. Espérate, ahora la cosa es más difícil porque ahora soy yo. Ahora donde tienes que ejercitar es el fruto de fe. Y todo esto, hermano, se va desarrollando a través de una vida de alabanza, de adoración, de gratitud a Dios. Señor, te doy gracias en medio de todo esto. Como decía Job, nací desnudo y me vuelvo desnudo, así que sea tu nombre bendito y sea tu nombre, y todo lo que hacía era dar una palabra de alabanza al Señor. Señor, pues no entiendo, pero yo no puedo ir en contra de ti. No sabía cómo manejar la situación, pero sí estaba seguro que Dios estaba en medio de toda esa situación. Pero no sabía cómo mantener eso, pero sí contaba con Dios. Y finalmente el Señor asistió y lo bendijo el doble. Le dio el doble de todo. En todos aspectos le dio el doble, hasta la vida se la multiplicó. Qué tremendo, porque Dios no es un Dios avaro, no es un Dios tacaño. Dice, Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque Él es Dios, simplemente porque Él es Él. Entonces, Él lo único que nos está demandando es que nosotros nos paremos firme y levantemos una alabanza, una gratitud a Él, porque ahí se van soltando todos esos sellos en nosotros. Y ahí entramos en una adoración, en expresarle nuestro amor sin pena, sin vergüenza, pensando quién piensa que está al lado mío, el otro no, qué pena, no. Completamente desconectados de todo. Yo les decía el viernes también, que estando en el avión que íbamos para Israel, iban muchos judíos en el avión, muchos judíos. Pero había uno que traía su manto de oración y quería adorar a Dios. Y se metió en un rinconcito, se puso su manto de oración, se puso la filacteria, se le enganchó todo, y agarró su Torá, que es la palabra, se la puso, y ahí empezó él a adorar, y yo lo veía ahí. Bueno, me emocionó, a la verdad me emocionó, porque yo no. Me emocionó porque digo, mira, y estaba un rinconcito él ahí así, adorando a Dios con todo, con su manto, y acá, otra aquí, otro allí, todos estaban. O sea que teniendo conciencia que ellos tenían que delante de Dios adorar. Pero nosotros lo podemos hacer.
No tenemos que ponernos ni un manto de oración, ni la filacteria, no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente abrir nuestro corazón, nuestra boca y decirle: Dios, grande tú eres. Qué tremendo. A ellos no les importaba, no les daba pena hacerlo delante de la gente. Pero nosotros, bueno, estamos en esta transición. Estamos en esta transición de que, ay, no, Señor, me da pena, yo no puedo hacer esto así, de esta forma. Pero el Señor nos va a desatar de todas estas cosas. Y no es pena por hacerlo delante de la gente, no es eso. Es simplemente en el momento que está pasando la prueba, la situación, ahí es donde abre tu boca y prueba a Dios. Dice: probadme y abriré las ventanas de los cielos. Mucha gente cree que porque va a tirar Dios dinero. Tú sabes, toda la gente lo piensa así. Probadme y te daré abriré las ventanas de los cielos y te daré bendición. La bendición de Dios viene en todos aspectos, pero parte de nuestro corazón. Dale a Dios lo que es de Él y vamos a darle a Él lo que es de Él. Cumplimos con todo. Con el gobierno, no dejes de pagarle los impuestos. Ay, ni se te ocurra. Porque mira que Al Capone no fue preso por la gente que mató, sino porque no pagó los impuestos. No, sí es verdad. O sea que uno es fiel en muchas cosas. No dejes de pagar el 8% en los restaurantes de propina. No, pero puedes dejar de pagar el diezmo. Total, el Señor es bueno y eres rico. Pero tú tienes que dar el 15%. No, ahora están pidiendo en los restaurantes en la propina 15%. Ven acá, tú te estás haciendo más que Dios ahora. Hasta el 18 vimos. 18%. Ven acá. ¿Qué es eso? No, sí lo hacemos porque no queremos quedar mal. Pero podemos quedar mal con el Señor porque es nuestro papá. Hay tantas cosas que se nos están colando, que se nos están yendo, ¿verdad? Y es hora que nosotros nos paremos firmes y digamos: Señor, tú mereces toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, y tú eres el que tomas control de todas las cosas, de nuestros hijos, de esta situación, de estos problemas que yo no puedo. Ya yo perdí el contacto en esto, pero tú sí puedes. Y ahí es donde el Señor opera. Cuando ve que tú te apoyas, no en tu prudencia. El hombre que se apoya en su propia prudencia no es sabio. Sabio es el que se apoya en la prudencia del Señor, lo que el Señor está haciendo y en lo que Él te dice. Extiende tu mano al pobre y al menesteroso. Extiende tu mano, ayuda a aquel. No lo vimos nosotros, cosas que no hacemos porque tú sabes, ¿no? El gobierno ahora no permite. Somos tan obedientes al gobierno y no tanto al Señor. Bueno, quiero leer otro versículo más. Está en 1 Corintios 3. Bueno, vamos a leer ahí mismo que estamos en 2 Corintios 6. 6, 16. 2 Corintios 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Subraya eso, hermano. Tú eres el templo del Dios viviente. O sea que Dios vive en tu templo. Dios no está dormido, ni es una estatua, ni está algo que tú te imaginas. Es el Dios viviente que vive en nosotros. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y habitaré en medio de ellos. Así como en el tabernáculo de Moisés, que quiso que estuviera en medio del pueblo, ahora David quiere que esté en medio de todo el pueblo, gentiles y judíos. Todos somos su pueblo en esta hora. La misma demanda. No necesitamos circuncidar, no necesitamos pasar por todo ese proceso rígido que nadie pudo cumplir la ley. Jesús es el único que pudo cumplir la ley. Nadie la puede cumplir. Mire, allí cuando estuvimos en un elevador, en el hotel, el día de Shabbat, nos tocó estar en el hotel en Jerusalén. Y estábamos en el 7º piso. Y para que los judíos, que había muchos allí, que iban a pasarle el Shabbat allí en Jerusalén, para que ellos no tengan que apretar el botoncito del piso, porque eso es trabajo, el Shabbat. En cada piso para. Tú no tienes que tocar nada. En cada piso para. Imagínate, si el elevador se demora cantidad para llegar al 7º piso. ¿Por qué? Para ellos no tener que hacer un esfuerzo, porque ese día no pueden hacer ningún esfuerzo. Nada que sea de trabajo. Nada más que dedicarse a Dios. Eso es difícil para nosotros, ¿verdad? Que somos gente tan movida.
Esto es muy difícil para todos nosotros, pero ahí lo pude ver yo, wow, cómo se pueden sujetar a esa ley tan rígida que no pueden hacer nada. Solamente allí en el hotel, allí les daban la comida y no podían comer con nosotros. A nosotros nos pusieron otro restaurante del hotel porque somos gentiles. Y comíamos lo mismo. Ellos comían más kosher, pero nosotros lo mismo, nada contaminado ni nada. Pero no, ellos querían estar aparte. Tú sabes, sin contaminación. Entonces imagínate, por eso el Señor tuvo que salvar a los gentiles, porque nosotros da lo mismo que sea ver a uno de Nigeria, otro de Chile, otro de Perú, otro. A nosotros qué nos importa, si todos somos uno. O sea que estamos entendiendo por qué el Señor llamó a todas las naciones en esta hora. Y si nos ha llamado, es solamente para que levantemos el tabernáculo de David, para que le alabemos con todo nuestro corazón, que nos expresemos a Él. Y entonces Él va a ir construyendo en piedras vivas ese templo que lo está haciendo en nosotros. A menos que queramos ser piedras muertas, ¿no? Pero somos piedras vivas, donde se está edificando este lugar. Dice, y seré para vosotros padre, verso 18, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, el poderoso. Y esto es la hora que nos ha tocado vivir este tiempo. Esta es la profecía para este tiempo. Levántate, no te detengas, no te desenfoques. Tantas distracciones que vemos en este mundo que nos llevan a tantas cosas, hermano, que se nos va viendo la visión. Se va la visión y entonces nos enfocamos en otra cosa. Es hora que nosotros nos dirijamos realmente a quien debe ser dirigido. Que el Señor sea la prioridad nuestra, número uno. Cuando tú, como dice, busca el reino de Dios primero y todas las cosas serán añadidas, pero nosotros buscamos las añadiduras porque es más fácil. Yo quiero esta añadidura. Y el Señor ahí cruzado de brazos diciendo, tanto trabajo están pasando por gusto. Si hubieran ido a mí, hubiera sido diferente. Hoy yo te invito que participes en esa alabanza. Yo sé que todos cantan y si alguien no canta, canta. Porque a veces yo veo que algunos no cantan y me duele, por eso cierro los ojos. Porque es la oportunidad que tenemos de ser cuerpo unido, aunque sea una vez a la semana, y cantar unido. Porque cuando cuando se reúne el pueblo de Dios para alabarle, para expresarle, dice, cosas ocurren. Vienen visiones, vienen palabras. El Señor te pone muchas cosas en tu corazón, te muestra muchas cosas. Si te sana, aquí se han sanado gente en plena alabanza, te pone un consuelo. El Señor es espléndido, Él es agradecido y nos dice a nosotros que seamos agradecidos. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor, que es otra forma de expresión a Dios. Cuando oramos al Señor y le decimos, Señor, tú eres grande, poderoso, yo creo en ti. Y por eso es que oramos aquí antes de comenzar el servicio, trayendo todas las necesidades y cuántas cosas y expresando que para Él este es su culto. Él es el ministro del santuario, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, sabemos que todas las cosas que tú nos has enseñado desde antes, aún a través de profetas, a través de Isaías, a través de Amós, a través de todos estos profetas, a través de tantos años, Señor, la estamos viendo hoy. Danos ojos, Señor, danos oídos, Padre, para entender todas estas profecías como lo entendieron, Señor, Jacobo, como Pablo, como todos esos apóstoles, Señor, entendieron, porque ellos estaban empapados en esas profecías, porque ellos indagaban cuándo era el tiempo y los momentos en que tú ibas a manifestarte, Señor, y ellos estaban llenos de gozo, porque habían descubierto que ya se estaban cumpliendo las profecías, y nosotros hoy también entendemos eso, Padre. Señor, inquiétanos para poder vivir esta realidad, Señor. Inquiétanos para darnos cuenta, Señor, de que tú no eres un Dios histórico solamente, sino un Dios real y vivo que habita en medio de nosotros, Señor. Padre, nosotros realmente cancelamos todo espíritu religioso y todo lo que el Señor nos ató a través de tantos años, Señor, en leyes, en preceptos, en manera, en forma, en cosas, Señor, que verdaderamente, Padre, no edificaban, pero sí nos mantenían, Señor, atados, Señor, a formas que tú quitaste completamente de tu pueblo, Padre.
pero nosotros levantamos hoy tu tabernáculo en medio nuestro, en una alabanza verdadera y digna para ti. Porque tú dices que así como eres tú, así mismo será tu alabanza. Y si tú eres grande, nuestra alabanza tiene que ser grande. Y si tú eres poderoso, esta alabanza tiene que ser poderosa también, Señor, que puede mover los cimientos como movió los cimientos de la cárcel allí donde estaba Pablo y Silas. Ese es el Dios que nosotros estamos cantando. Eres el Dios que nosotros podemos levantar, Padre. Y en esta mañana te levantamos con todo el poder de tu Espíritu, Señor, para decirte gracias, Padre. Gracias, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu soberanía, por tu poder, porque tú eres el único Dios verdadero y fuerte, Señor. A ti te damos todo poder, Señor. A ti, Padre, tú eres el único Señor, el único Dios verdadero, el Dios viviente, Señor. Que podamos cada uno de nosotros descubrir ese Dios viviente en medio de nosotros. El Dios que habla, el Dios que escucha, Señor, el Dios que se expresa. Ese eres tú, el Dios de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que se mueve en la tierra, desde lo más pequeño hasta lo más grande, Señor. Grande es tu dominio, tú, Señor, tú, Padre, grande es tu dominio, Señor, en toda la tierra. Por eso puedes hacerte tan sencillo y habitar en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quiero cantar algo. Estamos dispuestos.